Saludos, mi nombre es Daniel Rodríguez, abogado, y es un gusto estar con ustedes en la sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de los derechos de autor para que ustedes aprendan a utilizarlos, conozcan sus conceptos, conozcan las diferentes situaciones por las cuales se pueden aplicar y consecuentemente se protejan a la gente que desarrolle esas ideas por ustedes y logren que el ejercicio de esa creatividad intelectual de ustedes o de la gente que trabaja para ustedes logre la remuneración y el ejercicio correcto de este tipo de derechos. En México, el tema de los derechos de autor ha llevado una revolución que ha provocado una evolución en la manera de legislar este tema. Como lo comentamos en su oportunidad con el tema de inversión extranjera, la Ley Federal de Derechos de Autor para México también nace con base en la necesidad de poder eficientar el marco jurídico vigente para poder ser concordante con lo establecido por el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Este tratado ha sido fundamental en la evolución y mejora de múltiples leyes que permitan esa protección jurídica que es importante para los tres países que conforman este tratado. Es muy importante que ustedes conozcan conceptos generales como desde el mencionar qué es autor, cuál es el concepto de derecho de autor, qué es una regalía, cuáles son los supuestos o cuáles son las obras que se pueden proteger a través del derecho de autor, cuáles son las exclusiones de las situaciones o cosas que establece la ley que no lo son, de qué manera se protegen, cuánto tiempo dura la vigencia, las situaciones en las cuales se pueden transmitir o no a través de un tipo de convenio los derechos de ese autor de esa obra creativa, que es un derecho moral, que es un derecho patrimonial. Todos estos temas los vamos a desarrollar aquí y ahora para ustedes con el propósito de generar un esquema teórico que les permita tener la base para que posteriormente pasemos al tema práctico y veamos las situaciones de fondo y forma que les pueden ser útiles para el ejercicio de su actividad empresarial a través de esa sociedad mercantil denominada para tema recurrente de estos ejercicios, la Gran Idea S.A. Sin mayor preámbulo, entonces, analicemos la información que tenemos en el material de apoyo que tienen a su alcance, comenzando con la lámina número 1, que habla de los derechos de autor. En concreto, a partir de qué momento la ley en México da por fijada, por plasmada, por cristalizada, por materializada una obra para su debida protección. En México, como se establece en la lámina, la protección se concede a partir del momento en que sea fijada en un soporte material la obra. ¿A qué nos referimos con esta fijación? La propia Ley Federal de Derechos de Autor para México establece cuál es el concepto de fijación para que ustedes sepan a partir de qué momento, sin importar que hayan hecho un trámite formal o no de registro, es protegido por esta ley. Se entiende por fijación la incorporación de signos, sonidos, letras, números e imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra que en cualquier forma o soporte material permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. Si ustedes
o la gente que trabaja para ustedes, porque insisto que este tema es muy importante, desarrollan una idea creativa y esa idea no se queda solamente en su cabeza, sino que la plasman en una hoja de papel a través de desarrollarla con un bolígrafo o en una computadora o a través de haber establecido una grabación de la misma a través de una cinta magnética o de un CD. Cualquiera de esas formas, de acuerdo a esta ley, establece una fijación y por ende, a partir de ese momento, su obra creativa, si cumple con una serie de requisitos, es importante establecerlo desde este momento, será protegida por la ley. Continuando con la lámina número 2, mencionaremos el concepto fundamental que debemos de comprender para seguir desarrollando nuestros temas, y es el concepto de derecho de autor. El concepto de derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias o artísticas para que éste goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal, como los derechos morales que más adelante desarrollaremos, y los económicos, que son los derechos patrimoniales. Es muy importante establecer que este derecho de autor es un reconocimiento del Estado que otorga exclusividad en derechos y obligaciones al creador de una obra innovadora, creativa, valga la redundancia, e intelectual. El concepto de autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. Esto es muy importante que lo ubiquemos con toda precisión, porque el autor siempre será un ser humano, una persona física, independientemente que este individuo trabaje para una sociedad mercantil en la cual tenga la obligación, digamos, los científicos de grandes laboratorios farmacéuticos, de crear una serie de ideas o cosas. O, por ejemplo, en el área de la publicidad, aquellas mentes creativas que desarrollan campañas enormes, que establecen logos, que establecen frases o imágenes, que dependen de una gran empresa que a la vez vende todas esas ideas a un tercero. Nos estamos adelantando un poco, pero es importante establecerlo desde este momento, que este derecho que tiene cualquier ser humano a través de su creatividad es inalienable e imprescriptible. Ya veremos más adelante a qué nos referimos con este par de conceptos que pueden parecer un poco confusos. Pero el punto fundamental de esta explicación es que el autor siempre será una persona física, un ser humano. Continuando con nuestra lámina número 3, establecemos con precisión para la legislación mexicana cuáles son las diferentes obras que serán protegidas por esta legislación y las cuales citaremos puntualmente. Obras literarias, musicales con o sin letra, dramáticas, danza, pictórica o dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectura, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, mejor conocido como software, fotografía o fotográficas, diseño gráfico o textil y compilaciones tales como enciclopedias, bases de datos, etc. Es muy importante también desde este momento establecer que encontraremos situaciones recurrentes o temas recurrentes donde, dependiendo del uso que se le vaya a dar a su idea creativa, podrá ser materia de protección de derechos de autor, como lo vamos a desarrollar en esta parte de nuestra sesión, y o también materia de protección de propiedad industrial. Es muy importante que entendamos esto
porque encontraremos que un mismo concepto, dependiendo del uso que le vayamos a dar, puede ser incorporado a la protección de ambas leyes. Y podemos dar sobre este tema un ejemplo muy específico. Cualquiera de estos libros que tenemos aquí permitirá la protección en ambos sentidos. ¿Por qué lo manifiesto de esta manera? Porque una obra literaria es materia de protección de derecho de autor, pero al mismo tiempo, espero no tirarlo, de tomarlo en este momento, la marca de este libro será materia de protección de propiedad industrial, independientemente de que aquí se establezca el autor de esta obra literaria como el creador de la misma. Y en este mismo volumen encontramos una combinación de ambas protecciones, porque la idea creativa será una y la protección marcaria que desarrollaremos en un momento posterior será otra. Vuelvo a poner esto en su lugar. Ustedes disculparán el desorden, muy bien, no se cayeron. Y continuamos. Es muy importante, insisto, en que ustedes conozcan con precisión cuáles son las obras que para la ley son materia de protección en este tema. Continuando con nuestra lámina número 4, vamos a conocer un concepto fundamental, tanto para ustedes como para esos creadores que trabajarán para ustedes. Y es el concepto de regalía. ¿Qué es la regalía? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Bueno, pues si leemos el contenido de la lámina podremos desarrollar algunas ideas al respecto. El autor y su causahabiente tendrán derecho a recibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El causahabiente es esa persona a la cual le son transmitidos los derechos iniciales por cualquier causa. Esto es, si el autor no es, y lo vamos a desarrollar, insisto, más adelante, pero se los explico ahorita, si el autor en este momento es el tenedor de los derechos morales y los derechos patrimoniales, puede suceder que los derechos patrimoniales se los transmita a alguien más a través de un convenio, de un documento que acredite que va a haber esa transmisión. Bueno, la persona que recibe la facultad de tener los derechos patrimoniales, más allá del autor, será el causahabiente. Y este es un término legal de corte civil. En su oportunidad, con el material de apoyo que ustedes tendrán a la mano, conocerán una serie de conceptos que será importante desarrollar e inclusive se les referirá a alguna bibliografía de apoyo, ofreciéndoles algunas alternativas de diccionarios jurídicos para que ustedes conozcan todo este lenguaje, toda esta jerga que nosotros los abogados utilizamos de manera cotidiana y que tal vez les pueda parecer confuso, tedioso, aburrido o demasiado técnico. Muy bien. Esta regalía se debe de entender para efectos sencillos como ese pago, esa remuneración que por concepto de la difusión pública de su obra creativa se tendrá que pagar por la persona que desarrolle esta difusión pública. Más adelante vamos a establecer con precisión cuáles son los supuestos de ley para distinguir cuáles son las situaciones en las que se puede inferir que hay una difusión pública como tal. Continuando con nuestra siguiente lámina, nos vamos a meter a una serie de supuestos que es muy importante que vayamos desarrollando. No son objeto
de la protección como derecho de autor a que se refiere esta ley los siguientes puntos. Y cuando nos referimos a esta ley en sus láminas, es la Ley Federal de Derechos de Autor de México. Haciendo un paréntesis, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, insistimos en que al desarrollar temas legales, es nuestro interés y obligación poder ofrecer el esquema más general para que estas conversaciones que estamos teniendo con ustedes nos puedan servir en todo el mundo y que de esa manera todo el mundo de habla hispana pueda desarrollar esos criterios jurídicos fundamentales para la toma de decisiones de todo lo que ustedes vayan a desarrollar. Sin embargo, y a pesar de que existan similitudes en nuestra legislación, seguramente también habrá diferencias, por lo que es muy importante que en el lugar donde ustedes tomen este curso legal puedan referirse con sus abogados locales para poder conocer con precisión cuál es la situación imperante en sus lugares donde desarrollan sus actividades empresariales. Y para el efecto, dado que nosotros desarrollamos nuestro ejercicio profesional en México, tomamos como base lo establecido por nuestra ley. Cerrando el paréntesis, estableceremos cuáles son las situaciones o los supuestos que están excelente y perfectamente expresados en la ley que no se pueden proteger como derecho de autor. El primero, las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo. ¿Cuál es la razón para desarrollar todos estos supuestos en esta primera fracción? Hablando de las ideas por sí mismas, una idea que no se materializa, que no se fija, no es protegible por sí misma. Diversos tratadistas han desarrollado algunas ideas en pro y en contra de establecer si una idea es protegible o no como tal. La idea que tenemos en nuestra cabecita, que se puede graficar con ese foquito cuando tenemos la idea, no se protege porque se tiene interiormente clara, si ustedes gustan, pero no fijada. Cuando esa idea se plasma en un objeto material, como ya lo citamos, en la lámina correspondiente, es a partir de ese momento que sale de ese mundo intangible para volverse tangible. Y de esa manera se pueda establecer con precisión el momento en que esa idea se desarrolla. Hablando del tema de invenciones y los demás supuestos que establece esta fracción, las invenciones no son protegibles en materia de derechos de autor, toda vez que son protegibles en materia de la ley de propiedad industrial, porque las invenciones como tal cuentan con su propia legislación, con su propio marco jurídico en México y tienen las condiciones, requisitos, supuestos y circunstancias que les permitirán la protección. Y es en esa virtud por la cual no son materia de protección de derecho de autor. Adelantándome un poco a los temas, puedo establecer desde este momento que la diferencia fundamental entre una protección de derecho de autor y una protección de propiedad industrial es la forma en la que se desarrolla esa actividad. En materia de derecho de autor se protege el derecho exclusivo que tiene un creador de poder saber lo que va a hacer o no con su obra creativa. Y en materia de propiedad industrial se defiende y protege que esa exclusividad, esa creación innovadora aplicada con fines industriales, que en su oportunidad y momento lo desarrollaremos, sea protegible y oponible también
frente a otros terceros. La diferencia es, insisto, situaciones con fines industriales, en el lado de la propiedad industrial, valga la expresión, y más adelante en su oportunidad desarrollaremos para efectos de ley y para efectos de nuestro conocimiento qué se entiende por aplicación industrial, y en este momento seguiremos desarrollando el punto de establecer qué es lo que se tiene que hacer en materia de protección de obras creativas, de esas ideas que se materializan. Es fundamental que tengamos esto clarísimo, que se fijan en un soporte material y que a partir de ahí se pueden proteger. En el desarrollo de esta conversación que estamos teniendo, opinaremos sobre muchos temas que pueden acreditar de una manera fehaciente lo que dice la ley. Por ejemplo, una manera de poder acreditar que esa preciosa, potente y muy productiva idea que ustedes tienen ha sido fijada es desarrollarla en un medio material, vamos a decirlo de manera básica, en un papel, ya sea computadora o ya sea a mano. La idea la desarrollan en la expresión y forma que ustedes tengan. Vamos a decir que ustedes desarrollaron un cuento corto y este cuento tiene una extensión máxima de 10 páginas, escritas de manera personal, vaya. Para acreditar que esta obra ha sido desarrollada por ustedes, ese mismo documento lo pueden empaquetar debidamente y mandarlo por correo, todo perfectamente sellado. ¿Mandárselo por correo a quién? A ustedes mismos, con el propósito de que se establezca con puntualidad la fecha en la cual se fijó la idea. ¿Por qué? Porque si ustedes esa obra artística o literaria la mandan por correo y la sellan perfectamente, como ustedes saben, las oficinas de correos tienen un matasellos que establece la fecha en la cual se entrega ese paquete. En el momento en que ustedes necesiten acreditarle al mundo la fecha en la que se fijó, esa es una manera práctica, poco costosa, de poder acreditar que se ha hecho como tal. Una manera un poco más desarrollada para efectos legales puede ser al momento de que ustedes se presenten ante un fedatario público y manifiesten que con tal fecha crearon ese documento. El fedatario público no le va a constar, pero va a mencionar dentro del documento notarial que desarrolle que ustedes se presentaron frente a él y hicieron esa manifestación. Ahora, ¿cuál es la otra que es muchísimo más sencilla y directa? Pues desde el momento mismo en que hicieron su creación, presentarse, en el caso de México, ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que depende de la Secretaría de Educación Pública, a registrar su obra. Si hacen ese registro, asunto terminado, y legalmente se define de manera definitiva que ustedes son los autores y dueños de los derechos patrimoniales a su vez de esa obra creativa. Las primeras ideas que compartimos en este ejercicio práctico son en el caso de que en ese momento no puedan llevar a cabo el registro porque el mismo está de vacaciones o está a 300 millas de distancia de donde ustedes se encuentran y en ese momento no se pueden presentar para hacer el registro. El punto fundamental de este tipo de trabajos es que ustedes se alleguen, obtengan, recaben los documentos necesarios para poder defender su posición y su dicho. Este es un tema constantemente utilizado por los abogados y es importantísimo que ustedes vayan aprendiendo este tipo de tips
para que vayan desarrollando de mejor manera su ejercicio empresarial. ¿A qué nos referimos? A que siempre documenten, evidencien las actuaciones que ustedes están haciendo para poder protegerse. Independientemente de que sea de muy buena fe y de caballeros el desarrollar ciertos compromisos verbalmente con un buen apretón de manos, siempre es importante en este mundo moderno que tenemos que las cosas se puedan documentar de manera eficiente para que se pueda probar con toda claridad que lo que se pactó en ese apretón de manos es exactamente lo que se tiene que hacer. Y en el caso de una diferencia no deseada por ninguna de las partes, se puede desarrollar con precisión que no hubo ningún problema y que se atenga a la gente que está involucrada en este acuerdo a lo que se tenga que llegar. Dicho lo anterior, continuemos con las cosas que no pueden ser materia de protección de la Ley Federal de Derecho de Autor. Segunda, el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras. Y la razón de esto es por lo que ya desarrollamos, porque será materia de protección de una ley diversa a la que estamos desarrollando ahora. 3. Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios, porque también son protección de otra ley en otro supuesto. Las letras, los dígitos o los colores aislados, que es la fracción cuarta, tampoco serán materia de esta protección, a menos que su estilización sea tal que las convierta en dibujos originales. Esto es muy importante hacer una pausa en el camino para establecer que el rojo como tal no puede ser protección de una sola persona para acreditar derechos exclusivos. Recordemos que el tema fundamental de los derechos de autor es proteger las ideas creativas en cualquiera de las diferentes especies de obras que existen. Hablando de una obra plástica o de diseño industrial, si ese rojo lo utilizamos con una serie de pinceladas y formas que nos distingan de cualquier otro que haya existido en el mundo, entonces sí será protección, como lo cita la fracción, que su estilización, dije la palabra correctamente, establezca una diferencia y una creación. Las letras como tal, si no tienen una estilización exclusiva, única y diferente, tampoco serán materia de esta protección. Imagínense que alguien quiera proteger el azul, el blanco y el rojo en todas sus expresiones. De entrada, por ejemplo, la bandera de los Estados Unidos tendría un problema de protección ahí. Y es por eso que este tipo de situaciones se establecen con toda puntualidad, que no son protegibles ni logrables. La siguiente fracción nos habla de los nombres y títulos o frases aisladas. La frase aislada no es materia de protección de derecho de autor. Existen frases aisladas de diferentes cadenas comerciales que son materia de protección de propiedad industrial. Establecer el logo, o más bien la frase, mejor dicho, de diferentes firmas comerciales como Nokia, Connecting People, o esa es la que se me viene a la mano, o la de una firma comercial de frituras en México, de Sabritas, que menciona a que no puedes comer solo una, o de Gansito, que dice la frase recuérdame, son materia de protección de la ley de propiedad industrial, no de derecho de autor. Y es importante establecer esta diferencia porque el propósito es desde el punto de vista de aplicación industrial y comercial. Es muy importante que terminemos de desarrollar este punto mencionando que tampoco serán materia de protección
los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información. El esquema para poder tener su credencial de lector, su cartilla de identidad o cualquier formulario no será materia de esta protección. Y finalmente tampoco las reproducciones o imitaciones sin autorización, es muy importante, sin ella, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni siglas, ni símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos. ¿Cuál es el tema de todo este concepto? Que no esté autorizado, por lo que se puede inferir, de acuerdo a la ley, que si existe la autorización debida, entonces sí se podrá utilizar para poder desarrollar una obra creativa y poder ser materia de protección. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales, tampoco lo serán. Las leyes no son materia de protección de derecho de autor para un particular de manera exclusiva, partiendo del razonamiento que una ley la crea el Estado a través de su constituyente. Sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones o estudios comparativos. En el caso de lo que ustedes hayan estudiado desde la escuela elemental, la secundaria o el bachillerato, las opiniones de los diferentes autores para poder desarrollar alguna situación constructiva, de crítica, tanto positiva o negativa, de algo, esa participación de cualquiera de nosotros que estamos metidos en el tema académico puede ser perfectamente materia de protección de derecho de autor, pues implica por parte de los que desarrollamos esas opiniones a lo que ya existe una obra original. El contenido informativo de las noticias no será materia de protección, pero sí su forma de expresión. Y por último, la información de uso común, tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos y escalas métricas. Estos puntos no serán materia de derecho de autor. Después de haber desarrollado los puntos fundamentales de los conceptos básicos, así como conocer cuál es el concepto de regalía, y en un principio mencionar cuáles son todas las obras que sí son protegibles y cuáles son los supuestos que no, en este espacio hemos mencionado lo que en principio tenemos que conocer para meternos un poquito más en la sustancia en momentos más adelante. Por el momento vamos a hacer una pausa y en breve continuamos. Gracias. Saludos y bienvenidos de vuelta. Estamos desarrollando diferentes conceptos de lo que infiere a la Ley Federal de Derechos de Autor, su protección, las maneras en las que la ley a través de diferentes supuestos arropa las obras literarias y artísticas y también cuáles se establecen como exclusiones para la protección de la ley ya referida. No olvidemos establecer que van muy de la mano las legislaciones de derechos de autor con la de propiedad industrial, donde a la vez ya establecimos que se abren los campos de aplicación de la misma o de las mismas, dependiendo si se trata de proteger esa obra creativa o si se trata de proteger la aplicación industrial de esa obra que será única y distinta a cualquier otra que exista en su tipo de producto o servicio, que sería lo conducente a la materia de propiedad industrial. Debido a esto, es importante que sigamos desarrollando los siguientes temas y vayamos analizando lo que establece nuestro material de apoyo. Pasemos ahora, por favor, a nuestra lámina número 7.
donde vamos a comenzar a desarrollar lo que en momentos previos habíamos iniciado su explicación, y es el tema de la difusión pública de una obra literaria o artística. Este conocimiento público es la base a través de la cual se puede establecer que una obra es inédita o no. Esto representa el ejercicio de poder decidir por parte del autor si esa obra, una vez fijada en un soporte material, es difundida o no para efectos de que en un efecto dominó se reproduzcan todos los derechos y obligaciones que implican que una obra haya sido difundida. O, por otro lado, que después de haberse fijado esta obra en este soporte material, que se establezca una situación de corte inédito o que la obra siga inédita debido a que la misma no se ha hecho del conocimiento público independientemente de que haya sido fijada en un soporte material. Recordemos el ejemplo que establecimos de escribir de nuestro puño y letra esa obra literaria o artística, o en los tiempos modernos de desarrollarla a través de un archivo electrónico en una computadora. Lo importante es que la protección de la Ley Federal de Derechos de Autor se traducirá en cubrir, salvaguardar esa idea que no se quedó en el mundo de las ideas, sino que se materializó y se desarrolló de una forma conveniente y, lo más importante, material. Debido a lo anterior, vamos a establecer o vamos a conocer en qué circunstancias se puede hacer del conocimiento público, una obra. La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. Divulgación. El acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Divulgación. ¿Qué ejemplo podríamos tener de la divulgación? El que nosotros publicáramos en alguna revista o periódico el contenido de nuestro cuento corto para desarrollar una idea concreta, y que de esta manera se establezca que ya ha sido, como su nombre lo indica, divulgada, y de esa manera pierda su sentido de ser inédita. ¿Qué otra manera de divulgación puede existir? A través de panfletos, trípticos o folletos que establezcan que ya salió de esa secrecía que la guardaba. A través de su publicación en Internet, al subirla a la red de redes y establecer esa difusión porque la hayan mandado a un sitio de conversaciones, o porque simplemente la hayan difundido en un medio al que cualquier persona puede acceder. 2. Publicación. La reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente. Tenemos un ejemplo en los libros que hemos estado utilizando. Este es un ejemplo exacto de lo que es una publicación. Ustedes disculparán. Y la misma establece una serie de condiciones que cubren perfectamente el supuesto de ley y que será importante que ustedes conozcan en el futuro. Muy bien. Punto 3. Comunicación pública. Acto mediante el cual la obra se pone al alcance general
por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares. Que no consista en la distribución de ejemplares. ¿Qué tal si tenemos una conferencia donde vamos a una universidad y en esta universidad se hace mención en mi disertación de esa obra creativa que estoy desarrollando? No se establece en un medio impreso, se establece su difusión a través de lo que yo comento a través de ella, y de esa manera se desarrolla la cuestión del conocimiento público que estoy persiguiendo. En breves momentos continuamos, vamos a una pausa. Muchas gracias. Saludos y estamos de vuelta. Vamos a continuar con los diferentes supuestos con los cuales se establece el conocimiento público de una obra artística o literaria. Si ustedes observan su lámina número 8, verán cuáles son los temas siguientes donde se establece este conocimiento. Ejecución o representación pública, que es un ejemplo muchísimo más bien este concepto se establece con muchísimo más atención al ejemplo que yo daba hace un momento, al mencionar que es una presentación de una obra por cualquier medio a oyentes o espectadores, sin restringirla a un grupo privado o un círculo familiar. Esto es, si nos vamos a un círculo familiar o un grupo privado, este supuesto no cabría, pero la exposición del mismo en una conferencia es un ejemplo mucho más conveniente a este supuesto que nos ofrece la ley. Quinto, la distribución al público, que es una puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y en general cualquier otra forma. Bueno, esto lo podemos ver de manera muy gráfica a través de la puesta a disposición al público de la venta en tiendas departamentales, librerías o puestos de revistas o periódicos, sin que parezca esto un comercial. Su reproducción, que este es un tema importante, la realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa. El que ustedes tengan una obra y la editen y tengan guardada en casa 10,000 ejemplares de su obra. Todavía no la hacen conferencia, todavía no la difunden, todavía no está a la venta en una librería o en un centro de distribución, pero ya la reprodujeron. Y su reproducción, como esta fracción de la ley lo cita, implica ese conocimiento público. Si ustedes ven la siguiente lámina, vamos a ver los temas fundamentales que son de conocimiento general para todos los supuestos en los que la ley es aplicada. Y es el momento en el que se establece el símbolo donde se acredita, se difunde y se da a conocer que la obra artística o literaria ha sido protegida. Y esto es cuando se le establece las iniciales DR o el símbolo del copyright, que es de todos conocido, y aquí voy a tratar de reproducirlo aunque no tengamos muy buena letra. El símbolo de copyright en inglés o de derechos reservados en español.
Las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura, seguidas del símbolo de la C en círculo, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor, el año de la primera publicación, donde se menciona que esto deberá aparecer en un sitio visible en la obra publicada. Continuando con nuestra siguiente lámina, vamos a entrar a el tema sobresaliente del análisis, estudio y comprensión de los derechos morales. Los derechos morales establecen, antes de entrar a profundizar con lo que la lámina que cuenta su material de apoyo nos enseña, como ese derecho que pertenece al autor, el cual desde el momento en que crea su obra literaria o artística, pertenece a él de una manera permanente, inalienable, imprescriptible e inembargable. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá una terminación de los efectos de este derecho moral por el simple transcurso del tiempo, porque pasen 10, 15, 20, 50 o 200 años, el autor de una obra literaria o artística tendrá de manera indefinida la oportunidad y el derecho de ostentar estos derechos morales. La inembargabilidad implica que no va a haber acto jurídico alguno que le quite, por ejemplo, a Leonardo da Vinci su derecho moral de acreditarse ante el mundo entero por todos los tiempos como el autor de la Mona Lisa, o a Miguel Ángel como el autor de la Capilla Sixtina, o a Miguel de Cervantes como el autor de Don Quijote. Estos son ejemplos exactos de lo que implica un derecho moral. Los autores que acabo de citar tienen muchísimos años que han fallecido y aún subsiste el derecho que las leyes de todo el mundo le otorgan y acreditan como los autores de esas obras que han sido emblemáticas y fundamentales para la cultura occidental y moderna. Y es por eso que es muy importante que ustedes sepan que cuando ustedes desarrollen una obra literaria o artística, o la gente que trabaja para sus empresas lo haga a su vez, si es el segundo caso, independientemente de que se haya acordado que el derecho económico o patrimonial se le entregará a su sociedad, el derecho moral de establecer que Juan López, diseñador gráfico, analista, creador de programas de cómputo o redactor, fue el creador porque fue ese ser humano del cual se produjo la idea, esta persona será el portador del derecho moral que represente la creación de su obra, independientemente que en el ejemplo que estamos analizando, esta persona haga esa serie de trabajos creativos a nombre y cuenta de una sociedad mercantil, que es la Gran Idea S.A., que le está pagando por hacer ese tipo de trabajos, que es donde ya se llevan aparejadas otras situaciones que en breve desarrollaremos, como son los derechos económicos o patrimoniales. Desarrollado lo anterior, analicemos la lámina que tenemos en el número 10. El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. El derecho moral se considera unido al autor y, como ya mencioné, es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Ni aunque le quemen los pies
a la persona que es autora de una obra literaria y artística y firme con sangre que renuncia a su derecho de ser el autor de eso que creó? De acuerdo a la ley de este país, que es México, se podrá renunciar a ese derecho. Y este es un tema importante, pues protege aún y que el autor no conozca que no puede hacer este tipo de renuncias, la situación de que jamás podrá dejar de estar unido al vínculo que representa el ser el creador de una obra literaria o artística. ¿Quién ejecuta, quién ejercita, quién desarrolla, quién actúa este derecho moral? Pues bien, corresponde el ejercicio del derecho moral al propio creador de la obra y, cuando el tiempo lo decida, a sus herederos. En ausencia de estos herederos, o bien en caso de obras del dominio público, anónimas o de las protegidas por el título séptimo de la presente ley, el cual desarrollaremos con el material de apoyo que ustedes tienen, el Estado los ejercerá conforme al artículo siguiente, que ahorita lo vamos a ver, siempre y cuando se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional. Entonces, cuando sí está bien establecido quién es el autor de una obra, él y posteriormente sus herederos, de acuerdo a reglas de derecho civil que en cada uno de sus lugares de origen podrán desarrollar de acuerdo a sus reglas, pero sus herederos son los que pueden ejercitar este derecho moral. Y en los supuestos que establece este mismo concepto, donde no se distinga, donde sea una obra anónima o donde pertenezca a una serie de conocimientos culturales ya conocidos como representativos de la cultura de un país, en el caso de México el Estado puede defender y ejercitar estos derechos morales. Continuando con nuestras láminas, pasemos a la número 11, donde se establece que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo, y esta es la sustancia, esto es lo importante de la aplicación del ejercicio de los derechos morales. Primero, determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o mantenerla inédita. Dicho en otras palabras, si la publico o no la publico, si desarrollo un ejercicio a través del cual pueda tener como un acto consecuente regalías que impliquen un derecho económico o patrimonial, o simplemente estoy satisfecho de haber creado mi obra, haberla plasmado en una base material y conservarla simplemente como está, sin otra divulgación. Tengo la decisión como derecho moral de decidir si la difundo o la guardo para mí mismo. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima. Al ser el creador de la obra, yo puedo establecer que en lugar de mencionar que Daniel Rodríguez es el autor de ese cuento corto, fue la persona que usa el seudónimo de ¿qué podemos inventar? El abogado del diablo. Y ese sea el seudónimo que yo utilice para desarrollar la actividad que yo establezca. O me ponga un nombre distinto, que en lugar de Daniel Rodríguez me llame Daniel Daniels, como un seudónimo, y que se respete esta manera de proteger mi derecho moral. O, en otro supuesto, que ya aceptada la divulgación de mi obra literaria o artística, haya alguien que no reconozca que Daniel Rodríguez es el autor de esa obra, lo cual es fundamental. Y tengo, como la ley me da ese valor y calidad, la facultad de poder exigir de que si alguien más lo va a difundir, que lo haga,
y que el derecho patrimonial o económico le beneficia a él porque yo ya lo acepté y ya me pagó algo o me va a compartir de lo que él gane, pero que se establezca que el autor es un servidor. Eso es muy importante. Continuando. Exigir respeto a la obra oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella. Por supuesto, si es mi bebé, no voy a permitir que nadie más mutile, modifique o desarrolle situaciones distintas a las que yo creé. Fundamental. Tengo a su vez, en el siguiente punto, el cuarto, la capacidad de que yo soy el único que puede modificar mi obra creativa. No lo puede hacer nadie más. 5. Retirar la obra del comercio, si es que los derechos patrimoniales no fueron cedidos a alguien más, es importante. Y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción. Establecer en su justa proporción qué fue lo que yo sí hice o lo que no hice. O al revés, qué es lo que la persona que yo contraté para hacer el trabajo realmente desarrolló y que no se confunda la obra con el autor si es que no fue la persona que lo creó. Continuando con nuestra lámina número 12, entramos a un tema de suma importancia, que es igual de básico e indispensable conocer, que viene aparejado de los derechos morales. Y son lo que ya hemos venido comentando con diferentes ejemplos que hemos desarrollado sobre los derechos patrimoniales, los derechos económicos, la facultad que yo como autor de la obra o los causavientes, que ya referimos que son esas personas que a través de una transmisión les es concedido el ejercicio de un derecho, puedan tener la facultad de obtener una regalía, llámese la obtención de un ingreso, la obtención de una remuneración por la publicación, el hacer del conocimiento público una obra. Y debido a eso vamos a desarrollar los siguientes puntos. En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación. Aquí nos metemos al tema de la causaviencia. En cualquier forma, dentro de los límites que establece la ley y sin menoscabo de la autoridad, de la titularidad de los derechos morales. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo, a través de la protección que me ofrece el Estado, la facultad exclusiva que me da la fuerza de su protección, de que desarrolle yo mismo la difusión de mi obra para poder obtener una regalía si así lo deseo. Y si no es así, puedo conceder a través de una aceptación, un convenio que dentro de las formalidades debe de ser por escrito, que alguien más tenga esa facultad de difundir y hacer del conocimiento público mi obra. Esta exclusividad es uno de los requisitos fundamentales de distinguir la protección de mis derechos, tanto morales como patrimoniales. Y este tema es muy importante porque, como ya insistimos, no hay demérito en establecer que la persona que hizo la obra creativa sea el autor, independientemente que ella reciba o no, de manera continua o en un plazo determinado, la remuneración que va a representar este ejercicio. Es muy importante que ustedes conozcan cuáles son todos los supuestos que la ley va a proteger para que el autor de la obra sea reconocido y además le sea remunerado el ejercicio de la difusión pública
de su obra. Pues eso es todo por esta sesión. Gracias y nos vemos en la próxima.